Bienvenidos, bienvenidas a la azotea algabeña. Repetimos escenario, pero en esta ocasión porque así lo merece. 2024, 100 años del hundimiento del puente Rodríguez de la Borbolla, aquel 29 de marzo que una de las calles de nuestro pueblo tiene esta efeméride rotulada en esa calle. Tenemos el placer, el lujo de estar en la exposición que conmemora este fatídico acontecimiento, y tenemos el lujazo de tener a Antonio Aguilera Ramos, autor del libro El hundimiento del puente Rodríguez de la Borbolla, una crónica de una tragedia. Hola, Antonio. Hola, Gorka. Primero, muchísimas gracias por atendernos a Surán de Televisión y a este programa La Azotea Algabeña, porque, bueno, está teniendo mucho éxito el libro. Está teniendo mucho éxito el libro y está teniendo mucho éxito la conmemoración y está teniendo mucho... ¿Crees que el hecho de en sí del hundimiento está ya incluido en el ADN algabeño como uno de los acontecimientos singulares del siglo XX y de la historia de este pueblo? Yo creo que lo bueno que ha tenido este libro y todo el acto en torno al cual se ha montado del centenario va a dejar de forma indeleble una huella. Y lo más importante es que es verdad, lo que pasó aquel 29 de marzo de 1924 ya estaba en la memoria de la Algaba. Estaba en la memoria fundamentalmente de los miembros, diríamos, mayores de este pueblo. Pero con este libro hemos dado un salto cualitativo, entiendo yo. Y prueba de ello es que, sin ir más lejos, hoy estaba haciendo una fotocopia para recoger y recabar determinados datos y preparar el programa, y el propio chaval que estaba haciendo la fotocopia, que tiene la edad más o menos de mi hija, unos 20 y tantos años, me ha dicho: oye, me ha gustado un montón el libro porque tiene mucho detalle. Con lo cual yo creo que, igual que este chaval, otros muchos chavales tendrán la oportunidad de conocer. Eso sí, no tiene que ver nada lo que teníamos en el imaginario del pueblo de la Algaba, que eso creo que es otro de los elementos importantes de este libro. No tiene que ver nada lo que había en el imaginario con lo que pasó realmente. Perfecto, luego vamos a lo que pasó. ¿Por qué ¿Cuándo empiezas a investigar sobre el hundimiento y por qué te interesa este hecho en sí? Cuando tienes una formación de psicólogo, no tienes una formación de historiador, pero te gusta la historia. En este caso, el estudiar un acontecimiento como este, ir a las fuentes, ir a los testimonios. ¿Cuándo? Hay una cosa, no soy historiador, pero soy psicólogo. Y en este sentido, a mí una de las cosas que más me impresiona es precisamente lo que he dicho anteriormente. Es decir, yo trabajo mucho lo que es la memoria, yo trabajo mucho la información que me es dada, la elaboro. Y algo que me llamó poderosamente la atención es que un acontecimiento que ya había pasado 2 o 3 generaciones aún seguía vivo. Y tan solo empecé a escarbar un poco y me di cuenta que fluía la información por todo sitio. Sin duda alguna, un elemento que supuso, diríamos, un antes y un después fue cuando yo tengo acceso, gracias a Antonio Bazán, ¿vale?, a quien agradezco aquí, y también a su primo Merino, Francisco Merino. Cuando yo tengo acceso al periódico de La Unión del día 31 de marzo de 1929, pues primero veo unas fotos sorprendentes, una historia también sorprendente, que podía ser al mismo tiempo una tragedia, que podía ser una predestinación, que podía ser un acto heroico, que luego después también vamos descubriendo, y a partir de ahí comienzo a seguir buscando en las hemerotecas, y curiosamente también voy preguntando a los hijos y a los nietos de los que fueron, diríamos, actores directos de aquella tragedia. Hay un equilibrio interesante en el libro entre testimonios y fuentes. ¿Cómo encontraste ese equilibrio? Ese equilibrio era porque, curiosamente, eran lo que me devolvían la gente de mi pueblo, lo que, como he dicho anteriormente, lo que me devolvían los testigos indirectos. Pero sí, Antonio, pero tú sabes, como psicólogo que eres, que la memoria a veces
juega malas pasadas y que un testimonio puede ser... Erróneo o no. Erróneo o no, puede ser modificado en función del relato que queramos aportar de él, ¿no? Yo pongo un ejemplo muy claro. Aquí había un señor que ya ha fallecido, desgraciadamente, cuando yo estoy en todo este proceso, que es Juanito Orcojo, ¿vale? Juan Aragón, y me dice textualmente... Que era del Atlético de Bilbao, él decía el Atlético de Bilbao, pero era del Atlético de Bilbao. Sí, pero era una persona, bueno, pues todo el mundo lo conocemos, ¿no? Era una persona muy jovial, muy bromista, y me dice muy serio. Me acuerdo allí tomándome yo una cerveza en un bar de aquí del pueblo, pues mi abuelo se salvó. Además se salvó nadando. Digo, Juan, por favor, aquí que yo sepa, y aquí lo único que se ha escuchado que quien se salva es Manuela Bazán y Manuela García, pero tu abuelo no aparece por ningún sitio, que yo sepa, vamos. Poco tiempo después, efectivamente, voy a la hemeroteca de Sevilla, y era verdad. Su abuelo fue, además, un señor con 55 años, ¿vale?, que consigue salvarse a nado. Él mismo cuenta su relato cuando le pregunta al juez, ¿vale? Él siente un golpe, se marea un poco, ve que le pesan, se despierta, ve que le pesan las botas, se las quita y consigue llegar al otro extremo por la parte de más alba. Otro hecho importante que tampoco... Ahí cuando tú volviste a ver a Juan le dijiste, Juan, tenía razón, ¿no? Totalmente, que tenía razón, digo, además tenía razón y además te enseño hasta la foto de tu abuelo, por si en un momento determinado tenías dudas, aquí lo tienes, ¿vale? Porque eso también me lo dice, no, había un periódico en el que venía, yo no lo tengo por mi casa, pero yo recuerdo, pero que tú sabías, que lo has conocido, lo conociste personalmente. Lo conocí. Que era un una personaje fantástico. Particular, sí. Y muy bromista, con lo cual yo creía que de alguna forma pues estaba haciendo una broma porque él se lo tomaba de esa forma. Otro punto importante fue también cuando hablo con la de la bandera, ¿vale? Y me dice, no, el puente, la culpa de que se cayera el puente era porque la gente bien del pueblo pues no se gastaron lo que tuvieron que gastarse para hacer un puente en condiciones. Es un puente en condiciones. Bueno, pues hay que dos temas. Y recuerdo que, bueno, en la hemeroteca lo que se hace es que tú lo vas viendo a través de facsímil, ¿no? Facsímil se llaman, no se llaman facsímil, son como rollos, ¿no? Son unos rollos, efectivamente, que tú tienes que ir buscando uno con uno. O sea, imagínate el trabajazo, ¿no? Tú ponerte allí, pum, hasta que das con esto. Una vez que tú ya das con las páginas le pegas una... No, tú lo apuntas y le pides al administrativo que está allí, pues que te saque una fotocopia. En aquel tiempo, pues me lo mandaron por internet. Oye, ¿cuánto tiempo te ha llevado esto, Antonio? Años, porque... ¿Y qué ganas con esto? Pues la satisfacción, me lo he pasado muy bien. ¿Satisfacción? Satisfacción. En este mundo tan monetizado. Sí, bueno, yo hay una cosa que tengo muy clara. Yo siempre lo he dicho y lo diré. A mí lo que me da de comer son los aviones. Afortunadamente, llevo ya 40 años. Trabajas en Airbus, ¿no? En Airbus, efectivamente. Por lo tanto, como a mí lo que me da de comer son los aviones, que luego después tengo como afición, como aquel que dice la psicología, y además aquí me ha dado la posibilidad de... yo no soy psicoanalista, ¿no? Pero sí que de alguna forma, diríamos que he intentado resolver ese duelo mal resuelto, de alguna forma, que tenía el pueblo de Largaba con respecto a ese acontecimiento que ya, si tenemos perspectiva, para mí es el acontecimiento más importante del siglo XX. Y además hay otro hecho importante. Yo siempre, cuando ya termino todo esto, descubro aspectos muy significativos. Para mí, la interpretación que saco de todo esto es el pago que tuvo que pagar la Largaba por entrar de lleno y pleno en el desarrollo. Esas 15 vidas, ¿no? Esas 15 vidas, de las cuales, curiosamente, 10 de ellas eran de la Largaba y 5 no habían nacido en la Largaba. Con lo cual también, y es todo esto, te das cuenta de que a través del libro tú eres capaz de hacer una foto de un momento histórico con personajes que te van sonando, porque claro, a mí me sonaba la calle 29 de marzo. Y bueno, y Joaquín, la calle Joaquín Herrera, Carmona, ¿no? Carmona, ¿vale? Y todo el mundo sabemos lo del farmacéutico
al que en ocasiones es a quien dice que tiró la moneda, y no es cierto, era el promotor del puente, ¿no? Antonio, 3 cosas que a mí se me han desmontado con tu libro. Una, que el puente metálico, o sea, lo que es la estructura metálica no se cae, que es el pontón, que es la estructura que está siguiendo a la estructura metálica. 2, la estratificación social que había en el 1924 y la endogamia entre clases sociales, que a mí me ha resultado muy curioso eso de que los 2 médicos casasen a sus 3 hijos con las 3 hijas del otro médico, para que todo quedase en familia, atado y en familia. Y una última cuestión que me resonaba y que he ido al libro y me he dado cuenta de que Rodríguez de la Borbolla no es por el presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, del 84 al 90, que fue presidente. No, es por aquel que impulsó la creación del puente. Desmóntame las tres. Las 3. Bueno, en primer lugar, hay que decir que hoy no somos conscientes, pero que en aquel momento, ¿vale?, este puente era el tercer puente que se construía de Sevilla para acá. ¿Por qué? Porque siempre se decía, los romanos jamás en la vida, siendo los mejores arquitectos y los mejores ingenieros, jamás en la vida se les ocurrió hacer un puente de Córdoba para acá. De hecho, ni siquiera lo hicieron en la Torre del Loro, ¿no?, o lo que sería un sitio natural, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sabía que era imposible hacer un puente, por lo menos, que no pasase precisamente lo que le pasó a este. Entonces, este puente, que tiene un montón de vicisitudes, porque este puente empieza en 1894. La primera vez que Rodríguez de la Borbolla, y no estamos hablando del bisnieto, que fue el presidente de la Junta de Andalucía y que hoy está ya retirado por el Partido Socialista, sino que fue el que, por decirlo de alguna forma, comienza la saga de los Rodríguez de la Borbolla en Sevilla. Este hombre, Pedro Rodríguez de la Borbolla a Moscotegui Saavedra, era jerezano, pero se afinca en Sevilla. Parece ser, porque no tengo constancia de ello, pero que es coetáneo e incluso no sé si coinciden en la carrera con un personaje muy importante y que durante mucho tiempo ha estado olvidado, que era Manuel Clavijo, que el pueblo confundía con su hijo, que es Francisco Clavijo Peñarrocha, que era el general Clavijo, que no tiene nada que ver que su hijo, ¿vale? Pero estamos hablando de... ¿Manuel Clavijo fue alcalde? No, Manuel Clavijo fue en primer lugar, y te hago un recorrido porque es muy importante de este personaje. Es abogado. Es el que muere 3 años antes o 2 años antes de la finalización. Un año antes de la finalización. O sea, empieza. Es el gran promotor, diríamos, es desde el pueblo, es un hombre del pueblo, que además es pariente, porque, y ahora también te hablo de la endogamia, pero bueno, vamos a hablar primero de Manuel Clavijo, que creo que es una figura relevante. Es juez primero es abogado, termina siendo juez de la Algaba, diputado por Sevilla en 1899. En 1899, que es justamente cuando se casa el algabeño y él viene, que es la única foto que hay de él, que en una foto sea una pintura que le hacen en ocasión del casamiento. Luego después, en 1905, presidente de la Diputación de Sevilla. 1906, Alfonso XIII le da la medalla, la gran medalla de Isabel la Católica. Estamos hablando de Manuel Clavijo. De Manuel Clavijo, ¿vale? Luego continúa, porque lógicamente este hombre es íntimo amigo de Borbolla. Prueba de ello es que Borbolla es el que consigue el que se haga el puente, gracias a él, gracias a Manuel Clavijo. Luego después Manuel Clavijo termina siendo, por último, también senador, tanto en 1916, y luego, una vez que se termina su legislatura, hay otra nueva y vuelve a ser senador. Vale. Estás hablando de cargos políticos y una de las cuestiones que tú planteas en el libro es que el puente se hace para conseguir votos. Para conseguir votos o para tener para comprar de alguna manera a la población y tenerla contenta. Vamos a ver. El puente se termina en 1923. Sabemos ya fecha exacta, que hasta el último momento no era capaz. Sabemos la fecha exacta, que fue enero de 1923.
Dictadura de Miguel Primo de Rivera. Antes de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Lo primero que hace Primo de Rivera, ¿vale?, es al alcalde que sabemos que pidió que se le pusiera Borbolla, lo echa. Lo echa, de hecho, porque dice que hay un fraude, este hombre se va, se pierde, y el problema del puente es que cuando llegan, el general Vives de Fomento va, diríamos que se pasó 2 pueblos. Ministro de Fomento. No, porque en aquel momento no era ministro, no era el concepto. Vale. No era, el concepto era un general ministro, dentro de la Junta Militar que controlaba el país. Era un directorio y por lo tanto era nombrado, no era un ministro al uso, sino que era la persona de cámara ingeniero, por cierto, ¿no? Entonces viene aquí, viene de sobrado. Viene de sobrado diciendo que este puente era un puente de los caciques, que Primo de Rivera iba en contra de ese modelo. Entonces, luego la prensa viene a decir que el motivo por el que se hace el puente aquí pues son porque Manuel Clavijo y por supuesto Borbolla, ¿vale?, deciden que el puente se haga aún en contra de los criterios de los ingenieros de la época, ¿vale? Y vienen a decir que esto es consecuencia de, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí viene de ligero y dice, bueno, pues yo voy a ver si hay responsabilidades, pero resulta que cuando hace responsabilidades estamos hablando que tendría que haber metido en la cárcel al primer propietario de la Argaba, que era el promotor, que tenía que haber metido en la cárcel al ingeniero, que era Ibarra, que luego posteriormente este ingeniero es el que hará, y para que sepamos la importancia y trascendencia que tiene este hombre, más tarde el puente de San Telmo, ¿vale? Y dice tú, oye, ya eran 2 cabezas importantes. ¿Qué ocurre? Que aquí en el pueblo, ¿vale?, fallece Joaquín Herrera Carmona. Su padre era médico. Fallece en el hundimiento. El hundimiento. Su padre era médico. Era pariente de Rodríguez La Borbolla. Del promotor del puente, de Mariano Rodríguez de Torre, que era el primer propietario, ¿vale? Entonces, cuando este hombre se entera de que sacan y lo que se concluye del expediente es que no hay responsabilidades, tiene el atrevimiento en aquella época de decirle al general Vives, dice, oye... ¿Quién le dice? Al general Vives. ¿Quién le dice al general Vives? El padre de Joaquín, el médico, manda una carta firmada por un arriero, por un cochero, por un jornalero. Hombre. O sea, el médico quería responsabilidad. Quería responsabilidades. Y no acepta que lo como se había dicho en un principio, de que no, esto estaba perfectamente construido. Y no hay ninguna responsabilidad, no hay ninguna, no hay nada. Se hace un juicio y no hay nadie que asume la responsabilidad del... No, todo lo contrario, se dice, no. El puente estaba perfectamente construido, a pesar de que dice textualmente en la carta, que la carta, bueno, ahí se ve claramente de que esto no lo va a hacer ni los banderas, que era gente que se dedicaban, eran alfareros, ni lo iba a hacer un herrero, como era el merino, ni lo iba a hacer un cochero, como he dicho anteriormente, ni lo iba a hacer un jornalero del campo. Es que no tenían acceso a eso, y ni tampoco el atrevimiento de llegar y decirle al general Vives y a Primo de Rivera, que por cierto se interesa en primera persona por lo que pasó allí, que él no estaba de acuerdo. Es más, es que él aporta un acta notarial diciendo que el hormigón se caía, testimonio de gente que ya dijeron en un principio que existían grandes posibilidades de que se había caído, que miró, porque Miró venía, o sea, Antonio Miró vino a ver el puente, vio la grieta, y por testimonios directos de personas de aquí, no por lo que él dice posteriormente en los periódicos, no le echó ninguna importancia, no le dio ninguna importancia. En el puente, o sea, el pontón, si nos vamos ahora a cómo está ahora, realmente el cauce del río está sobre la estructura metálica. Con lo que en el 1924, el cauce del río era más ancho. No. O la subida, o la crecida del río, llegó al pontón.
¿Tenemos el peligro ahora, hoy por hoy, de que haya una crecida como aquella? Hombre, hoy hay una diferencia con respecto a... Yo voy a hablar de lo que he visto yo en primera persona, ¿vale? Yo nací en 1964, la última ría que tengamos constancia fue en 1963. Hoy hay una diferencia que no había antes. Hoy tenemos la presa, lo que es la presa de Alcalá del Río, que permite jugar, porque tenemos en cuenta de que Largaba es el último pueblo donde llegan las mareas altas y las mareas bajas. Por eso algunas veces, yo creo, igual que ocurre, mi suegro, algunas veces cuando veníamos de Chipiona, le decía a mi hija, y yo no me lo creía, no lo sabía, dice, mira, Teresa, cuando tú veas que aquí el río está muy chico, en Chipiona está la marea baja, y cuando tú veas que está muy grande, y yo decía esas cosas en el que tú dices, cosas de viejos. Cosas de viejos. Sin embargo, es verdad, es decir, donde llegan las mareas altas es Largaba. El último punto, más o menos, es aquí. Largaba, o sea, en el meandro de Largaba. Efectivamente, lo que es Largaba es el último sitio donde llegan las mareas altas y las bajas. Y las altas ya a Alcalá del Río. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues yo aquí, la única vez en el que vi el río fuera de lo que podríamos decir su madre, ¿vale? Pues hace ya unos cuantos años, hará 27 años, porque estaba mi mujer embarazada, y yo recuerdo en aquel tiempo al alcalde de Asapico mirando ya, porque es verdad que algunos bajos de algunas casas, ¿vale? Por ejemplo, yo me acuerdo que en aquel tiempo estaba Paquito, ¿vale? Ya se había riado. ¿Por qué? Porque había entrado el agua a través de las tuberías, igual que ocurrió en la parte más baja del pueblo, que García Lorca. Vale, entonces no solamente hay una crecida del río, sino que el caudal es impresionante. Para llevarse los pilares, para llevarse 6 pilares de ese pontón, en el cual había gente viendo la riada, ¿no? Era de las primeras veces en las que la primera vez que se podía ver la riada desde un punto de vista privilegiado. Sin embargo, la gente, a pesar de que había una persona que tenía que estar ahí controlando que no se pasase, hubo gente que estuvo allí y ahí perecieron, que por cierto, muchos son jóvenes, 13, 11, 18, son muy jovencitos. Vamos a ver, tan solo hay 4 adultos. 20 meses, uno de 20 meses. 20 meses. Vamos a ver, las edades son 58, 45, 43 y 40, los adultos. Luego tenemos 4 de 18, 3 de 15, creo que 2 de 13, 11 y un año y meses, ¿vale? ¿Por qué? Es una pregunta que yo también me hacía, ¿vale? Y que tenemos que tener en cuenta 1924. Lógicamente era un sábado, que también aquí se cumple la ley de Murphy. Posiblemente si hubiera sido un miércoles, a lo mejor había 200 personas, pues a lo mejor habría menos, unas 100, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre? Primero que todo se da ¿con qué sábado? Precisamente cuando ya todo el mundo ha descansado. Incluso, y ahí lo dice, Francisco Romero ya había terminado el colegio, ¿vale? Las mujeres en su casa, si tienen que estar cuidados de un niño, como por ejemplo le pasa a la madre de Dolores García, no podía irse porque estaba con el niño. ¿Quién podía hacerlo? Pues la gente más joven, teniendo en cuenta que además el puente, desde el momento exacto en el que se inaugura, y que sabemos además que incluso antes de su inauguración todo el mundo estaba por allí, porque era, imaginaros, ¿no? Imaginaros lo que es una obra en la que tú tienes la posibilidad por primera vez en tu vida de ver pasar las aguas. Pero que además también, y hablando de dónde llegó, ten en cuenta, y eso tal vez fuera uno de los motivos, es que cuando empieza a hacerse el puente, en un principio tenía 3 arcos metálicos. ¿Qué ocurre? Que hay una gran arriada en el 16 y deja el puente justamente en medio, con lo cual se plantean hacer un arco más por esta parte, hacer una defensa, porque el río tiene la costumbre de que se va comiendo por la parte de la Algaba y lo va dejando en la rinconada. Entonces ahí se hace una defensa que en un principio se vio que no era efectiva y se hace un pedazo de contención, pero además diríamos un dique lo importante. más actual. ¿Qué ocurre? Que claro, el agua viene aquí,
como tiene aquí una defensa, llega a unos niveles que en un principio no era previsible que fueran a llegar allí, superando los pontones. Porque los pontones, ¿para qué se hacen? Los pontones, que se llaman también pontones de desagüe, tiene como objetivo que si en un momento determinado como solía ocurrir en aquella época, el río se hubiese desplazado, pues que desaguara sin ningún problema. Pero mientras que, por ejemplo, en la parte metálica se llega a 18 metros, es decir, se llega ya a lo que es roca, en los pontones, pues en los primeros, pues prácticamente 6, y en los últimos, como no se preveía que llegara allí el agua, pues nada más que se hace a 3 metros. ¿Qué es lo que ocurre? Que el agua pues empieza a ir socavando, a ir socavando, a ir socavando. Eso es como cuando tienes un castillo de arena y te va llegando el agua y hasta que llega un momento, y según parece, porque el puente se cae justo cuando está pasando el coche Landa. Y digo el coche Landa porque era Landa, aunque en verdad, y hace poco ha aparecido, quien tenía el servicio era Molina, ¿vale? El bisabuelo de mi hija, ¿vale? Molina era el que tenía en un principio los coches de viajeros. Y Landa era un mecánico, que luego, un año y pico más tarde, se terminaría haciéndose con esta línea. Entonces, es justo en el momento en el que pasa el autobús vacío, cuando, y según nos comentan... Vacío, uno iba que decía que no me bajo porque he pagado el dinero, ¿no? He pagado el dinero suficiente como para no tener que bajarme, ¿no? Bueno, siempre hay alguien... siempre hay alguno que... Siempre hay alguien, y en aquella época, ¿no? Que bueno, el hombre pues viene a decir, yo no me bajo porque ya te ponga que yo paso, ¿no? Aquí, ¿no? Sí. Pero es justamente al paso, o sea, y digo esto, estaban socavando, pero a lo mejor el propio peso, tanto de las personas que estaban allí, como del propio coche, es lo que provocó y precipitó, porque hay una cosa que era incuestionable, ¿vale? Y eso queda claro. Hubiera allí personas o no hubiese allí personas, los 3 arcos del pontón se caían. Ya. Porque de hecho... eso ya iba comiéndolo el agua. Además, por la debilidad del hormigón que tú habías planteado, que el médico padre del farmacéutico... No tanto el hormigón, sino era socavar, es decir, es que teníamos un poco. Es que en un principio no se pensó, nunca se pensó de que puede llegar con aquella fuerza. Ya. Incluso ni el propio ingeniero, porque el ingeniero estuvo aquí 2 horas antes. Que yo lo pongo ahí, en el que el hombre, me imagino, porque lógicamente yo no estaba allí en aquel momento, el hombre estaría mirando aquello y no se dio cuenta, no fue capaz de percibir, no, de caer en el que aquello tarde o temprano se podía caer, que aquella grieta, que además, oye, si había aparecido porque había algún problema estructural, él no le echó ninguna importancia. Esa grieta. Oye, se nos ha pasado el tiempo, Antonio. Se nos ha pasado el tiempo. Nosotros hacemos un programa de media hora porque entendemos que la gente, en torno a 20, media hora, es la atención que presta. Pero el testimonio es súper interesante. Está aquí con pelos y señales. Me ha resultado curioso la trascendencia que tuvo a nivel de medios de comunicación internacional. Porque en Países Bajos, Italia, Estados Unidos, Australia, Francia, Alemania, prácticamente en todos sitios. Yo de otra forma hay una cosa que sí que quiero hacer hincapié, que no te contestaba antes, la endogamia. La endogamia, sí. Y luego me hablas de los héroes, que también hubo héroes. Efectivamente, yo creo que eso es uno de los aspectos más importantes. En cuanto a la endogamia, te voy a decir una cosa muy sencilla. Había 55 propietarios. Cuando hablas de propietarios, ¿qué es? ¿Propietarios de las fincas de la Algaba, del territorio de la Algaba, del territorio municipal de la Algaba? Yo esto lo saco de la guía de Sevilla, ¿vale? En la guía de Sevilla, ¿qué es lo que se hacía? Antes no había carnet de identidad, sino que había unos impuestos que eran las células. O sea, yo tenía, y en función de mi dinero, tenía una clasificación, ¿vale? Entonces, los 55 contribuyentes, por decirlo de alguna forma, los 55 contribuyentes, propietarios, eran estos señores, de los cuales 16 tienen un apellido, Carranza, 8 Herrera, otros 8 Calvo, y el resto, pues Fruto, Clavijo, Carbonell,
Carbonell, pero muy poco. Pero tú darte cuenta. No, pero es que eso se mantiene, esos apellidos que tú estás contando ahora son apellidos que hoy se escuchan en la Algaba. Sí, sí, y además también yo, por ejemplo, sí recuerdo ahora de pequeño a Agustín el Labartero, que era el hermano de Francisco Tristán. Y entonces, respecto al tema de la endogamia, había mucha endogamia entre sí, sí, no, por eso tú planteas que hay tantas personas, como 18 y demás. 18, pero con un apellido. O sea, cuando estoy hablando que de 18 apellidos de los propietarios de los 55 era Carranza, claro. 8 y 8 que son otros 16, con lo cual llevamos 16 y 16, ¿vale? Sí. Son Herreras, o estaba en manos de los Herreras o de los Calvos, y que el resto no hay más nadie. Calvo, me acuerdo del pintor, Calvo Carrión. Claro. Antonio, los héroes, antes de irnos. Los héroes, yo creo que eso fue otro de los grandes descubrimientos, porque nadie, absolutamente nadie, eso sí que es cierto, me habían hablado de ello. Nadie me había hablado de ello, ni siquiera el nieto de Manuel Bazán, que era Francisco Bazán, me había hablado de su abuelo, y luego, por supuesto, ni siquiera de Antonio La Rosa, de Luis Carbonell, de José Cruz Calvo, el rubio de la Barca, ¿no? Como en toda tragedia, por eso decía, es una tragedia, hay quien pensó que había una predestinación, siempre hay grandes héroes, es decir, en este caso 3 personas, porque el padre Bazán era su hija, ¿no? Pero 3 personas que no tuvieron, que no duraron en un momento. Tuvo el privilegio de salvar a su propia hija. A su propia hija, porque además también así lo dice. Incluso es más, se nos dice que cuando ya llega, no Manuela Bazán, sino Manuela García, ya se había soltado, con lo cual iba siendo arrastrada, y si no lo llegan a coger, termina falleciendo. Y eso es otro detalle también significativo. Sí, es muy dramático cómo describes cómo una de las víctimas se va yendo, va saliendo, va subiendo, y al final y luego también es muy curioso cómo se van recuperando los cuerpos, que hay cuerpos que salen a los 4 meses, al año, que incluso a los 3 meses. Hay uno que está sepultado, sí. Y que es al año, creo, ¿no? A los 3 meses. A los 3 meses. A los 3 meses. 3 meses. Que es cuando la madre se acoge al cuerpo. Claro, qué dramático. Es curioso porque hay un detalle. A los 4 días aparecen 5 varones. No hombres, sino 5 varones. Al día siguiente, 5 mujeres. Y el resto van apareciendo, y tienen su razón de ser, van apareciendo, por ejemplo, primero la bandera, el domingo de Ramos, y es curioso que yo lo pongo ahí, hay una misa. Aquí una misa solemne. Una misa por una persona que al día siguiente sale. O sea, ¿vale? Luego después está Dolores, que también es muy dramático. Y a mí hay una cosa que me encantó, un testimonio que me encantó de Dolores García, que me contó una nieta, en este caso tía nieta, y era que la madre de Dolores le dice, no te vayas. Llegan allí las chiquillas, por eso es lo que iban las chiquillas, oye, vamos a ir al puente, ¿no? Y le dice, no te vayas y quédate con tu hermano. Y la mujer pues siguió lavando, y de golpe y porrazo, porque el estruendo fue tan grande que se escuchó en todo el pueblo, ¿eh? Claro, la caída del puente. Y entonces ella siente el ladrillo. Y entonces ella de momento mira y se da cuenta que no está su hija. Y dice, cuando empiezan la gente, se habrá caído. Y curiosamente es la penúltima que aparece, que además se reconoce porque ya estaba totalmente descompuesta, la reconoce por el zarcillo. Quedaba Tristán, o sea, Francisco Tristán, y faltaba ella. Entonces, cuando la madre recupera el cuerpo después de 1 mes y 8 días, aquello tuvo que ser terrible. Un nombre que de los fallecidos, Dulce Nombre. Dulce Nombre de la bandera. No lo he escuchado mucho. No, pero no era de aquí. Dulce Nombre no era de aquí. Era pues justamente aquí hay Felipe Arriero Barba, que no sé por qué, extraña razón, porque sabemos también otra cosa muy importante, que también es otro de los aspectos que he descubierto. Aquí sabemos mucho porque había un periodista, en tu caso como tú,
que curiosamente... Yo soy psicólogo también, Antonio. ¿Sí? Como tú escribes libros por afición, yo hago entrevistas. ¿Lo ves? Por Al afición. final es lo mismo. Y no quiere decir que no sea tan bueno como cualquier otro periodista, lo mismo que tú no tienes por qué ser un historiador, tan malo como cualquier, o sea, quiero decir, tan bueno como cualquier otro historiador. Cuando las cosas se hacen con pasión, Antonio, es que... y con ganas. Se te ve, se ve que tienes un conocimiento exhaustivo del hundimiento y de todo lo colateral. ¿Cuál es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente que vas a investigar? Bueno, yo tengo un blog en donde hay aspectos para mí de la carne de burro, en el que sí que hago un dibujo bastante profuso a este nivel de cómo fue eso que siempre nos etiquetaban, ¿no? Oye, ¿tú dónde eres? Te largaba. Ah, vale, tú ya comes carne de burro. Yo siempre decía que yo digo, no, yo no, tú. No te equivoques. Mi madre sabía perfectamente y era la que se dedicaba a hacer chorizo, ¿vale? Para venderlo a la isla de burro. Pero yo sabía que estaba comiendo carne de burro, tú no, ¿vale? Luego después también hay otro aspecto que me ha gustado muchísimo. Hay un tema que no lo tengo escrito, pero que fue la muerte en 1919 en el trienio bolchevique de un hombre de aquí de la Algaba, ¿vale? A un tiro, que aquello también salió en los periódicos. Por supuesto, otro artículo que es la Purísima, patrona de España, patrona de la Algaba, y otras muchas más cosas, o San Fernando. Bueno, o sea, porque vienen más libros, ¿no, Antonio? No, yo creo que como este ninguno. No, vale. Yo creo que como este lo vamos a dejar porque no solamente por el tiempo, que creo que es una de las conversaciones más largas que hemos tenido, sino porque nos estamos quedando sin luz. Se nos ha ido la luz de aquella del fondo y ya pues son en torno a las 7:10 por ahí de la tarde y ya se está echando la noche. Muy agradecido. Y un placer. Muy agradecido, un placer. Me lo he pasado muy bien. Ha sido un placer leer el libro. Sí. En parte, bueno, no me lo he leído todo, lo cogí antes de ayer y lo poco que he podido para documentarme. Un placer el libro, un placer conversar contigo. Y yo también, me lo he pasado muy bien, sinceramente, igual que haciendo el libro, y nada, aquí estamos. Muy bien, pues nada, si tienen el lujo y la posibilidad de tener uno de esos 1000 ejemplares que ha tirado el Ayuntamiento de La Algaba de este libro, El hundimiento del puente Rodríguez de la Borbolla, pues disfrútenlo, léanlo, porque a modo de diario, con diferentes fechas, nos va transmitiendo cómo fue el antes, el durante y el después de este, pues bueno, fatídico momento que tuvo lugar el 29 de marzo de 1924, 100 años ya, y 100 años marcados a sangre y fuego en la memoria de este nuestro pueblo. Ha sido un placer, volvemos dentro de 15 días aquí en la azotea algabeña. Un fuerte abrazo. Siguen en compañía de Surande Televisión, su televisión de cercanía.